que la hacen con rigor y que han contado con las páginas de Credencial Historia. No se han cerrado las puertas en virtud de consideraciones profesionales. Estos autores van desde aquellos vinculados con las más destacadas facultades de historia del país y otras disciplinas, además de un buen número del exterior, hasta historiadores o profesionales independientes, miembros de academias y centros de historia regionales. Por no tratarse de una revista de y para especialistas, el universo de colaboradores es muy amplio. Se trata de una revista de historia que no solo es escrita por historiadores y no es solo para historiadores o profesionales de disciplinas afines. Eso no significa que se pierda la seriedad y el rigor. Por el contrario, se busca llevar el conocimiento histórico más allá de los historiadores en un área de interés para personas de la más diversa formación y origen. Con alguna periodicidad, la revista publica índices de autores, artículos y temas. Una revisión rápida indica que se han publicado cerca de 950 artículos por parte de 350 autores. Tan heterogéneos como los autores son los lectores de esta revista. He visto citados artículos de Credencial Historia en tesis doctorales y en libros de artículos de reconocidas casas editoriales y revistas indexadas. También escriben al correo electrónico de la revista profesores de colegio y de universidades, incluso de apartadas poblaciones, haciendo consultas adicionales. Se suele encontrar en consultorios médicos y odontológicos, la utilizan como material de lectura en universidades, la leen numerosos interesados simplemente por la historia de Colombia, más allá de su formación profesional. En un taller de un pueblo vi a un mecánico leyéndola y le pregunté que dónde la conseguía. Me dijo que su hermana siempre se la llevaba de Bogotá. También la he visto en manos de porteros y mensajeros, en mercados de pulgas y en librerías de viejo. Es frecuente que me pregunten por números atrasados, muchos imposibles de conseguir ya. También se me han acercado todo tipo de personas a decirme con orgullo que tienen la colección completa. Hasta dónde la inexistencia de la historia de Colombia en el bachillerato y en buena parte de la formación universitaria conduce a la necesidad de buscar recursos que suplan ese vacío en publicaciones como Credencial Historia. A riesgo de ser infidente, me atrevo a contar que el profesor de la Universidad Nacional, Rob Little, me dijo que le gustaba mucho escribir en Credencial Historia porque siempre y muy pronto recibía comentarios sobre sus artículos, incluso de las personas más insospechadas, mientras que de los que publicaban en revistas especiales no le llegaba el mismo eco. Obviamente, y como lo señalé al comienzo, no faltó quien me dijera que ese es el tipo de historia que no debe hacerse. Pero ¿acaso es un tipo de historia la que existe en sus páginas? Es simplemente divulgación seria de la historia. ¿Acaso está mal visto que un historiador escriba para los lectores de Credencial Historia? De ser así, ¿para quién y en dónde deben publicar? ¿Cómo conocer sus investigaciones en círculos más amplios? Esta es una reflexión de una polémica que se ha dado en varias ocasiones, recurrente y no por ello asunto pequeño. Me hace acordar a quienes han rechazado el Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia, muchas veces sin siquiera leerlo. He escuchado referirse a Credencial Historia como historia light. Es lo típico de quienes denigran de nabo y rubla y lo tienen escondido, pero a la mano para consultas. Escribir historia para divulgar. Ya indiqué que a 4 años de comenzar la publicación de Credencial Historia, dijo Jorge Orlando Melo que los historiadores colombianos habían logrado un lenguaje adecuado, atractivo y ameno, sin caer en la frivolidad y superficialidad, es decir, lo que buscaba la revista. Al respecto debo decir que no soy tan optimista en lo que tiene que ver con llegarle al público sin perder seriedad y rigor. Se trata de una atención que no es fácil y que genera preocupación entre los autores. En la nota en que formalizo la invitación a los autores para que escriban en la revista, suelo señalar algunas pautas. Entre otras digo lo siguiente: no sobra señalar que Credencial Historia es una publicación orientada a un público amplio, de manera que el lenguaje utilizado debe ser sencillo, sin enfatizar en asuntos que podrían ser para especialistas y sin incorporar un exceso de citas o notas de pie de página. Les sugiero agregar una bibliografía de alrededor de 4 textos que puedan servir de referencia básica para los lectores interesados. Citas amplias o de mayor extensión se podrían utilizar como recuadros de artículo. Percibo que hay quienes, por el temor de ser censurados por sus colegas, insisten en los formalismos de las revistas especializadas. En algunos científicos sociales
es evidente la dificultad para escribir y comunicarse con un público que vaya más allá del de sus colegas. Un artículo de entre 6 y 8 páginas, como suelen ser los de la revista, que además de estar escrito de forma muy teórica, con referencias a autores extraños para el lector común, lleve 15 notas de pie de página y una bibliografía de 10 o más referencias, pueden ser más bien contraproducentes para el lector. No significa esto que se pretenda banalizar la historia, eso es claro. La revista es consciente de su responsabilidad en el proceso de formar lectores, de cualificar su público. Por eso no se excluyen citas, notas de pie de página, bibliografía y demás detalles. Solo que se sigue el consejo de Ernesto Sábato. Hay dos formas de mostrar una erudición irritante. Una, acumulando muchas citas. Otra, no haciendo ninguna. Lo prudente es, pues, utilizar una dosis amistosa de citas. Esto es válido en una revista de divulgación que no está centrada en debates teóricos o en la demostración de aportes historiográficos. Sin embargo, en ocasiones se han publicado en Credencial Historia artículos totalmente novedosos, primicias, sobre temas que no habían sido tratados, a partir de los cuales se desarrollaron luego investigaciones más profundas. Revistas iberoamericanas de divulgación histórica. El espectro de revistas de divulgación histórica en Hispanoamérica es amplio y creciente. Desconozco el sustento sobre que se apoyaron Jorge Orlando Melo y Camilo Calderón para afirmar hace 20 años que Credencial Historia era la revista histórica de mayor circulación en Iberoamérica y una de las 4 o 5 en el mundo. Tampoco podría afirmar nada sobre el actual ranking de circulación de la revista. Lo cierto es que existe un buen número de revistas de divulgación histórica. Para citar tan solo las más conocidas en países como España, México, Venezuela o Argentina, hay que señalar a Todo es Historia, Clio, Revista de Historia, Historia y Vida, La Aventura de la Historia, National Geographic Historia, Muy Historia, Memorias, Historia 16, Clióptero, Entre Siglos XX y XXI, entre muchas más que se encuentran con facilidad en los puestos de revistas de esos países, algunas de ellas además con página web y otras exclusivamente electrónicas. Además, estarían hispanoamericanas las revistas brasileñas de divulgación histórica, que son numerosas, pero solo he mencionado algunas de las que existen en español. En general, estas revistas son también de periodicidad mensual como Credencial Historia, pero a diferencia de esta, son todo un proyecto empresarial que hace que su número de páginas sea muy superior y cuenten con un equipo grande en lo administrativo y académico. Generalmente incluyen una extensa publicidad y se encuentran asociadas a grupos editoriales de trayectoria. Por el contrario, Credencial Historia es realizada por un equipo modesto, editor, asistente editorial y diseñadora. Las dos últimas labores las hacen Natalia León Soler y Marta Yerbe Posada. El dato informal que tengo es que se imprimen alrededor de 60.000 ejemplares al mes, y a esto deben sumarse las consultas por internet, cifras estas muy considerables para una revista de historia y para nuestro país. El impacto de Credencial Historia. A lo largo de 23 años, los artículos de la revista se han agrupado en series temáticas, las ya mencionadas, y otras más, como el siglo XX en Colombia, instituciones, los 10 del siglo, además de numerosos números temáticos y otros de tipo heterogéneo. Historia política, económica, social, microhistoria, historia de la vida cultural, de la vida cotidiana, historia diplomática, historia institucional y empresarial, historia del deporte, del cine, en fin, una gran diversidad temática se ha abordado. La historia de Colombia no se ha agotado y planeando series futuras de la revista, se tienen definidos no menos de 15 grupos temáticos para series que fácilmente podrían abarcar los próximos 20 años. Además, surgirán muchos más para series en las que, por ejemplo, se muestre lo que están investigando los jóvenes historiadores del país o las recientes novedades historiográficas. Credencial Historia se acerca a sus 25 años de publicación mensual ininterrumpida. Ha sido un proyecto exitoso en que cada vez se vinculan más historiadores y colaboradores en general y para la que crece el número de lectores. El impacto de la revista podría considerarse desde diferentes perspectivas, una de ellas la indicada por Jorge Orlando Melo en los primeros años de la publicación. Constituye una excelente introducción a ciertos aspectos de la historia nacional, útil sobre todo para los jóvenes estudiantes cuya curiosidad por el pasado de Colombia apenas empieza a despertar
y para tanto colombiano que ha reconocido lo que la historia aporta a la conciencia de todo ciudadano en cuanto miembro de un país que se ha enfrentado y enfrenta situaciones difíciles, pero al mismo tiempo ha configurado una tradición cultural rica y variada. ¿Cuál ha sido la influencia de esta revista en la consolidación de la disciplina histórica? Problema que se planteó para este evento. Sería ambicioso y desproporcionado especular al respecto. No es su pretensión ser una revista científica en el sentido de buscar, por ejemplo, su indexación o ingresar en bases de datos internacionales. Su propósito es más simple: divulgar la historia de Colombia. Podría hacerse un estudio cienciométrico muy cuidadoso para encontrar el impacto de esta publicación periódica y seguramente se hallará información muy valiosa, pero ese no ha sido el objetivo de estas reflexiones. Además de encontrar artículos de Credencial Historia citados en otros artículos, eso sí, de revistas indexadas, en tesis y libros, en material de lectura, en programas de diferentes materias y carreras, y en general en el interés de los lectores más heterogéneos que habitualmente la buscan, hay un indicador muy valioso con el que me encuentro con frecuencia, que complementa el impacto de la revista en el medio interesado y en un pequeño aspecto de la disciplina histórica. Al preguntarle a jóvenes que empiezan sus estudios de historia cuál fue su motivación, su interés para decidirse por estudiar historia, encuentro como respuesta la siguiente: a mi casa llega Credencial Historia. Muchas gracias. Gracias al profesor Juan Camilo. Y para cerrar esta primera mesa de la tarde de hoy, tenemos a Felipe Caro. Él es estudiante y representante estudiantil de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Es integrante del equipo editorial de la publicación Goliardos, revista estudiantil de investigaciones históricas, y es también integrante del grupo de investigación Historia, Teoría y Crítica. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos, compañeros de mesa, asistentes. Participar en la conmemoración de los 50 años del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura es para nosotros, estudiantes de pregrado, impulsores de la revista estudiantil Goliardos, un orgullo inmenso, pues estamos hablando del que quizás sea el órgano pionero en la publicación y divulgación de investigaciones históricas en el país. Coincidimos con el profesor Archila al decir que tras 50 años el anuario ha consolidado su presencia en el mundo académico colombiano y latinoamericano, ha proporcionado debates teóricos, metodológicos e historiográficos y ha divulgado la producción histórica más relevante para nuestra realidad en el contexto de la creciente globalización. En otras palabras, y retomando la voz de Renan Silva cuando se conmemoraban los 40 años del mismo, el anuario se ha constituido en un acontecimiento historiográfico. Es claro que el anuario ha cumplido los objetivos propuestos por sus fundadores, inspirados en Anal de Economía, Sociedad y Civilización, como lo recordaba el maestro Jaramillo en la misma conmemoración de los 40 años. Publicar trabajos originales basados en las fuentes primarias, es decir, en los documentos depositados en los archivos. Aunque siendo rigurosos, estos objetivos reposan en la memoria histórica de sus personajes y en informes a la rectoría de su momento, pues nunca fueron publicados en presentaciones o editoriales del anuario. Este hecho contrasta con tantas publicaciones que en su primer número se plantean grandes objetivos y muchas veces no alcanzan su segundo ejemplar. Tendría que pasar 30 años y 21 números del anuario para que saliera por primera vez una presentación de la revista. El honor, en su calidad de director, al igual que en sus 50 años, le correspondería al profesor Archila. Para esta fecha, año 1993, nacía nuestra revista estudiantil y se balanceaba positivamente los aportes del anuario al rigor en la investigación histórica. En pleno contexto de profundos cambios, cuando se hablaba del fin de las ideologías y la misma historia, el profesor Archila sentenciaba que el anuario seguiría dando combates por la historia, combates académicos, en donde predomina la interpretación documentada y rigurosa. Y combates por la historia fue lo que se dedicó a hacer el anuario hasta llegar a sus 40 años y número 30. La conmemoración, muy modesta, contó con 2 artículos alusivos a su cumpleaños y mayoría de edad. Uno de Renan Silva, titulado El Anuario de Historia Social y la Cultura, un acontecimiento historiográfico. Y el otro de Jaime Jaramillo, titulado El Anuario de Historia Social y la Cultura, sus orígenes y desarrollo. Renan Silva cita uno de los informes que daba el profesor Jaramillo al rector José Félix Patiño, donde decía: las opiniones nacionales y extranjeras que hemos recibido sobre el anuario son francamente estimulantes y comprometen el esfuerzo de la facultad para continuarlo. Publicaciones de esta índole, en las cuales cada volumen representa
un verdadero enriquecimiento de la cultura nacional y un verdadero instrumento de trabajo para profesores y estudiantes, deberían estimularse en todos los frentes y recibir todo el apoyo de la universidad. Allí está consignada, a nuestro entender, dos actitudes que debemos tener con el honorario, con las demás revistas universitarias de historia e incluso con la revista Goliardos: hacer de estos medios un verdadero instrumento de trabajo para profesores y estudiantes y recibir todo el apoyo de la universidad. En ambos frentes se debe seguir trabajando. En el año 2008, nuevamente el profesor Chila asume la dirección de la revista cuando el anuario llega a su número 35 y cumple 45 años de existencia. El acápite llamado presentación, que había desaparecido de la revista número 22 y retoma en el número 32, es utilizado para hacer un breve recorrido de su trayectoria en medio de sus efemérides. El balance hecho por el profesor sigue siendo positivo. El anuario ha contribuido a socializar nuevos enfoques historiográficos y temáticas históricas que han brotado del mundo universitario y a consolidar la comunidad de historiadores en Colombia. Todo esto es lo mismo que decir que el anuario es uno de los hitos en la constitución de la historia universitaria o disciplinar. Ahora estamos aquí, año 2013, acaba de salir el número 40 en medio del cumpleaños 50. El ejemplar de su presentación no tiene palabras que se centren en tan importante fecha. Inferimos que la conmemoración de sus páginas se verá reflejada en el siguiente número, correspondiente al segundo semestre del año en curso, y que todo lo dicho en este evento quedará consignado allí. Hace 10 años, el maestro Jaramillo nos recordaba que para el tiempo histórico 40 años es un periodo muy corto. Hoy podemos decir lo mismo frente a los 50 años. De igual forma, él abogaba porque algún día nuestro honor esté celebrando su centenario. Pues bien, estamos conmemorando los 50 años y nuestro aporte en este evento reflexiona sobre la trayectoria de la revista estudiantil de investigaciones históricas Goliardos, su humilde desempeño en la consolidación de la formación disciplinar, su papel como medio de difusión y como espacio de comunicación entre los estudiantes. Esta ponencia está dividida en 3 partes que hemos escogido con base al primer ejemplar de la revista, específicamente las secciones que presentaron para este número. Nos pareció que se ajustaban a la narrativa y argumentación que hoy presentamos. Así, las divisiones se denominan Iniciando, aparte en el cual expondremos las circunstancias en las cuales nace la revista Goliardo de los estudiantes de historia, el cómo, el porqué y los principales objetivos de sus fundadores. En la segunda parte, Historiando, hacemos un recuento de la revista, los cambios y permanencias que se han presentado tanto en forma como en fondo. En la tercera parte, hoy, Debate y opinión, intentamos presentar un balance de lo realizado, enfocándonos en la situación actual de la revista, los aportes que creemos que ha realizado y algunas perspectivas de lo que creemos puede venir para la publicación. Iniciando. Como ya lo había mencionado Mauricio Archila, en la presentación del ejemplar número 12 en noviembre del 2010, la revista de estudiantes de la Universidad Nacional emergió un año y medio después del reinicio de la carrera. Para los estudiantes era de vital importancia tener un espacio de crítica y autocrítica en el cual se pudiera evidenciar las ideas, planteamientos, trabajos y pensamientos de los estudiantes para los estudiantes. En la editorial del primer número se reprodujo el discurso que Álvaro Cadavid, estudiante de la carrera, pronunció en el acto de la apertura de la primera semana de Historia de la Universidad Nacional. En estas líneas, los editores resumían los propósitos y metas que se habían propuesto con la formación del grupo de trabajo y la impresión del primer número. La preocupación de los estudiantes de las primeras promociones después del receso era clara y estaba expresada en el primer ejemplar de la revista, y fue el tema central de la primera semana de Historia de la Universidad Nacional, la enseñanza de la historia y la inquietud por la disciplina. Este evento, creado y consolidado por el primer grupo de Goliardos, estuvo enmarcado por 3 actos centrales: charla acerca de los estudios históricos de la Universidad Nacional, conferencia de Hugo Facio sobre la situación actual de Rusia y un debate sobre la pedagogía y la historia, en el cual hubo presencia de los principales departamentos de Historia y Ciencias Sociales de Bogotá. La primera semana de Historia logró su principal objetivo: dar un paso incipiente a la organización y convocatoria de eventos académicos y culturales, un espacio que trascendiera las aulas de clase y sirviera como plataforma de proyección de las inquietudes y preocupaciones de la comunidad académica. El proyecto Goliardos emergía de dichos planteamientos, de la necesidad de conformar un grupo humano que se preguntara, debatiera y cuestionara sobre la investigación y la disciplina de la historia. Respecto al nombre, Goliardos, vale la pena exponer el porqué de su escogencia y qué significaba para los primeros editores de la revista. Fue elegido tras conocer algunas referencias de las clases impartidas por Abel López en Historia de la Edad Media. Los Goliardos, aquellos estudiantes medievales representantes de un espíritu laico, combativo y crítico, aparecieron en el siglo XII, producto del crecimiento demográfico que daba un nuevo impulso a la ciudad. Y este aspecto fue el que más llamó la atención de los fundadores de la revista: el espíritu combativo, revolucionario, opuesto a la jerarquía, con un pensamiento crítico. Y no estaban nada equivocados, pues hacer una revista de historia, recién reiniciada la carrera y con falta de apoyo institucional para este tipo de proyectos,
Era combativo y revolucionario. Claro está que en la misma editorial se hacía énfasis en que la revista era independiente, deslindada de cualquier connotación anárquica. Y esto no quería decir que Goliardo estuviera cerrada para aquellos que se sentían identificados con una u otra ideología, pues las páginas estaban pensadas para la expresión de los estudiantes. En palabras de Amparo Cadavid, abro comillas, la revista Goliardos quiere establecer un compromiso con el presente, libre de dogmatismos, sin vínculos específicos con cualquier ideología política o religiosa que ponga en entredicho su independencia. Hemos de reconocer con orgullo que nuestra revista es una revista de pregrado y será el desenvolvimiento de este experimento el que realmente define su espíritu. Goliardo seguramente nunca hará su tesis de grado y se doctorará. Sus principios no se lo permiten. Cierro comillas. Además de la aclaración de independencia, los editores tenían claro que este pequeño proyecto nació de pregrado. Tras el paso de los años, debería seguir perteneciendo a este, sin importar si en alguno de sus números participaran docentes o estudiantes de posgrado. El carácter y su naturaleza seguirían siendo iguales, y creemos que ese anhelo de mantener una revista independiente, libre de dogmatismos e ideologías, pero con sus páginas abiertas a la comunidad académica, se mantiene, y aún no se ha graduado ni doctorado. Esperemos que así siga siendo. Historial. Hasta la fecha se han publicado 15 números de la revista Goliardos, y el 16 se encuentra listo para su lanzamiento. Al ponernos frente a los ejemplares, intentamos hacer un recorrido sobre los distintos planteamientos que se encuentran inmersos en cada número, o por lo menos los que nos parecieron relevantes, tanto en su forma como en su fondo. Buscaremos presentar algunos cambios y continuidades que se han dado a lo largo de la trayectoria de la revista. En el segundo semestre de 1993, tras el receso de la carrera de Historia, un grupo de estudiantes decía embarcarse en dos proyectos que para el momento les parecían de vital importancia y de necesidad inmediata. La búsqueda de espacios de discusión y participación de los estudiantes de Historia era imprescindible. Pues bien, la primera semana de estudiantes de Historia de la Universidad Nacional y el proyecto editorial Goliardos fueron las dos iniciativas que respondieron de alguna manera a los cuestionamientos que los estudiantes se hacían sobre la disciplina, sobre la enseñanza de la historia, el compromiso social del historiador y los espacios de divulgación de los trabajos de historia. El primer ejemplar de la revista Goliardos se presentó en diciembre del 93, con el subtítulo de Revista de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional. El formato era clásico de revista, tamaño carta. La portada tenía una fotografía de una obra de arte que ilustra a un alfarero de Nazca. Estaba dividida en 5 secciones, iniciando controversias, debates históricos, historiando, hoy, debate de opinión, y literarios. En dichas secciones se percibía un interés amplio por distintas cuestiones referentes a la disciplina, el Departamento de Historia de la Investigación, la preocupación por el presente y la difusión del conocimiento histórico. En la parte final, literarios, se incluyen algunos poemas. Para esta ocasión se tiraron 700 ejemplares y el valor era de 1.000 pesos por unidad. Aunque en la editorial se anunciaba una publicación semestral, solo hasta el primer semestre de 1995 vio la luz el segundo ejemplar. El primero con temática central, esclavitud en Colombia, en la colonia. La editorial iniciaba con 2 preguntas que tenían dientes de reclamo a los estudiantes de historia. Indiferentes, pasivos o silenciosos, ¿cómo podemos definir a los estudiantes de historia? Y en el desarrollo de la editorial se citaban varios acontecimientos que marcaban el presente de la historia de ese momento. El proceso de cierre de la Facultad de Ciencias Humanas, muerte de Manuel Cepeda. Reclamamos por el espacio, las secciones eran prácticamente las mismas y el estilo de las ilustraciones y diagramación tenía la misma línea. Para ese mismo año, en el segundo semestre se presenta el ejemplar número 3, cumpliéndose lo anunciado en el número 1, de hacer una revista semestral. No hay temática central, aparece por primera vez la figura del comité editorial. En las primeras páginas los editores hacían una reflexión acerca del anhelo que se percibía en la mayoría de estudiantes por ser editores o dedicarse al trabajo editorial. Goliardos y su grupo de trabajo eran un ejemplo de que ese anhelo se había hecho realidad para algunos, logrando superar el primer ejemplar, las primeras críticas y llevando a la revista a su tercer volumen. A pesar de todas las dificultades que se presentaban para esto, Goliardos que pasaban por las distintas dependencias de la universidad para que se diera un rubro para la impresión, la diagramación, búsqueda de ilustraciones o ilustradores, adquirir conocimientos de programas de edición, en fin. Para el año de 1995 los retos y perspicacias no eran pocas. ¿Acaso al pasar 18 años no se siguen presentando las mismas dificultades? Posiblemente sí, pero con otros colores. Luego aparece el número 4 de 1996, una entrega especial dedicada al tema de biografía, que para esta ocasión estuvo inspirada en un curso impartido en Sociología por la docente Rocío Londoño. Hasta este ejemplar, en la bandera aparece que Goliardos es una publicación de los estudiantes de Historia. En las secciones ya no aparece ni literardos ni historiando. En su interior asoma fotografías y se sigue manejando algunas ilustraciones. La coordinación de redacción sigue a cargo de Mario Barbosa. El número 5 solo sale hasta el 97 y parecía que se regresaba a una revista de entrega anual.
En la bandera se introduce un cambio importante. Aparece que Goliardos es una publicación del grupo de investigadores de la Universidad Nacional. Suponemos que es en busca de hacer una revista más amplia para la comunidad académica, en la cual se incluyen no solo estudiantes de historia, docentes, sino investigadores en general. Por primera vez aparece la sección de reseñas y al final hay una parte para cuentos cortos. La revista es más limpia en su diagramación. En el 97 ya empezaba a presentarse uno de los problemas que ha afectado a la revista a lo largo de su existencia. En la editorial del número 6 se hace énfasis en el esfuerzo y dedicación del nuevo comité editorial por publicar este ejemplar, luego de 2 largos años de pausa, pues los gestores y fundadores del proyecto ya eran egresados y el relevo generacional no se había podido cumplir. Los nuevos Goliardos reiteraban su voluntad por mantener los criterios y las bases editoriales de los anteriores números, pero asimismo anunciaban 3 propósitos fundamentales: incorporar estudiantes de otras disciplinas al grupo de trabajo con el ánimo de enriquecer el proceso editorial, que los siguientes ejemplares fueran monográficos para profundizar en un tema determinado y definir con mayor precisión las secciones de las revistas. Para este número no aparecen secciones. En cuanto a la parte gráfica, se nota un cambio de estilo. La portada es una fotografía, intervenía con colores ácidos y la diagramación se restringe a 2 columnas. Lamentablemente, el número 7 no está en el centro documental del departamento ni en manos del comité editorial. Todavía estamos en la tarea de conseguirlo. En el 2001 se presenta el número 8 con un nuevo comité editorial. En la portada aparecen las palabras grupo de trabajo, como si fuera una estrategia de inclusión y mayor difusión, o un llamado a la participación de distintos actores. Las secciones cambian a enfoques, miradas paralelas y herramientas, pues aparecen contribuciones originales de Joseph Fontana como ingrediente internacional. Hasta ese momento, las publicaciones anteriores habían tenido aportes de profesores y académicos nacionales. La diagramación y la parte gráfica son similares a las anteriores, no varían significativamente. Un aspecto importante que de este ejemplar se vuelve un constante es que la revista Goliardos ya no se vende. La impresión es apoyada por una dependencia de la Universidad Nacional, ya sea Bienestar de Ciencias Humanas o Bienestar de Sede. El siguiente reclamo, extraído del editorial del ejemplar número 3, parecería tener eco 6 años después. Parecería tener eco. 6 años después estaba siendo respondido. Abro comillas. La importancia de las publicaciones está en generar discusión, no solo política o sobre la situación de la educación, administración de la Universidad Nacional, políticas gubernamentales, también sobre la producción académica de diferentes disciplinas. Por esto, si se exige a los estudiantes asumir una gestión de búsqueda de ciertos recursos y de cualificación de su trabajo, es necesario el apoyo de la institución. Cierro comillas. El número 9 sale en 2002, en el 2002. Casi todos los integrantes del comité son nuevos. Se sigue con la idea de trascender fronteras y el interés por el campo internacional es evidente. Se reconoce el impacto global de los eventos de las Torres Gemelas de Nueva York en el año anterior y consecuentemente se incluye un par de traducciones del intelectual palestino en el Versailles. Las inquietudes en este ejemplar son el presente, los temas de actualidad, la realidad internacional y problemáticas al interior de la Universidad Nacional. Las mismas secciones del número 9 con un par de adiciones. El número 10 se publica en 2003. Con este ya era el tercer entrega anual y se cumplían 10 años de la aparición del primer ejemplar Goliardos. Los editores se refirieron a este aspecto resaltando la continuidad de la publicación y el trabajo del grupo editorial por generar espacios de discusión y difusión del conocimiento histórico. Varios son los cambios o aspectos a resaltar. Primero nos llama la atención el espíritu renovado, combativo y crítico. Una parte de la editorial expresa que la revista se define como un órgano que busca desarrollar un pensamiento y una práctica intelectual comprometida con las iniciativas de quienes se manifiestan en contra de todas las formas de dominación que siguen profundizando las desigualdades económicas, políticas y sociales del mundo actual. En la misma línea en la carátula aparece la consigna de Walter Benjamin por una historia contrapelo, que ratifica la intención de buscar, escudriñar y darle una mirada profunda a los fenómenos estudiados. El segundo aspecto es el regreso a definir una temática central para esta ocasión: aprender a enseñar o enseñar a aprender historia. El formato cambia el brillo y aparece de nuevo en la bandera, publicación de los estudiantes del Departamento de Historia. En este aspecto, las variables parecen tener 2 razones. Por un lado, un cambio de estrategia para la difusión y capacitación del público, por parte del comité editorial de turno, por otro lado, un problema de identidad, pues sin mayor atención, los editores han dejado pasar sin percatarse que es parte fundamental de la naturaleza y la razón misma de la publicación. En 2006 aparece el número 11, 3 años después del 10. De nuevo, el problema del relevo generacional se hace evidente. Sin embargo, queremos resaltar que a pesar de las pausas en el Departamento de Historia hasta el momento, con cada receso han aparecido estudiantes con
que con su esfuerzo y dedicación han mantenido vivo el proyecto Goliardos por encima de los cambios de integrantes del grupo editorial, de las distintas facetas editoriales, de las irregularidades de forma de fondo. Reiteramos, a pesar de todo ello, la revista se ha mantenido. Volvamos al número 11. Se regresó a la temática libre. La preocupación por el presente y las reflexiones sobre la situación de la Universidad Nacional son una constante, como en casi todos los ejemplares anteriores. Hay un interés por las líneas de investigación y se propone a futuro publicar partes de tesis e investigaciones de dichas líneas. 4 años después, con un nuevo grupo de estudiantes, se retoma el proyecto de Goliardos, tras otro periodo de receso. El más largo aparece el número 12 en el 2010 con un estilo sobrio, parco, distanciado de los colores fuertes, ácidos, imágenes intermedias, ilustraciones y caricaturas. El formato librillo en la portada, una fotografía del pasillo del Departamento de Historia. En la bandera, varios cambios son de resaltar. Por primera vez aparece la figura del editor docente, como muestra la colaboración y guía de un maestro del Departamento de Historia. Lo segundo es que en la portada aparece un subtítulo de revista estudiantil de investigación histórica. Sin embargo, en la bandera interna no cambia la forma ya conocida publicación de estudiantes del Departamento de Historia. Por primera vez se publican los parámetros para la presentación de textos. Aparecen los créditos de la universidad y un pequeño párrafo que reafirma el objetivo principal de la revista, que busca visualizar el producto de los ejercicios prácticos y reflexivos de los estudiantes y la comunidad académica en general, interesada en los estudios históricos, generando un espacio para la difusión y el debate académico. Es interesante que a pesar de los cambios generacionales, las variaciones editoriales de estilo, diagramación, las distintas secciones, la revista no haya perdido su objetivo fundacional, o por lo menos la intención por parte de sus editores de cumplirlo. Así, con este mismo estilo, llegamos al número 13, en el que el tema central, conmemoración de la independencia, se anuncia en la editorial en relación con la celebración del bicentenario. El número 14 se publica en el primer semestre del 2011, con el tema central de afrodescendencia, selección realizada por la asignación del 2011 como el Año Internacional de la Afrodescendencia por la ONU. El formato cambia, es más cuadrado, se sale del clásico librillo. Con la participación de personas de otras instituciones se busca, se incluyen 2 nuevas secciones, tema central, tema libre y novedades. Adicionalmente, una entrevista a Adriana Maya Restrepo, docente de la Universidad de las Andes. Y la publicación de un poema goliárdico que abre de nuevo el espacio para la literatura. Con la aparición de personas de otras instituciones se busca conciliar un vínculo que promueve el debate entre los distintos departamentos de historia. En el segundo semestre del 2011 se presenta el número 15 y por primera vez se publican 4 números consecutivos semestrales. El estilo gráfico y las secciones son las mismas. La temática central, formas de hacer historia, es inspirada en la visita realizada por el desaparecido profesor Uriel Rostegui, quien estuvo en Bogotá en el mes de abril del 2011 en el marco del Seminario Internacional América Latina y el Mundo ante la Guerra Civil Española, y fue invitado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia a dar una charla sobre teoría histórica. El número 16 está próximo a lanzarse, por esta razón no hablaremos de él. Hasta acá llega el recuento de la revista Goliardos. Este recorrido no hubiera sido tan fructífero y ilustrativo si a través de los años el proyecto no hubiera presentado tantas variables, altibajos, cambios, crisis, pausas y rupturas. Creemos que a dichos aspectos podemos darle una lectura positiva. Dentro de los distintos momentos hay una muestra de un reflejo de realidad del Departamento de Historia, del pensamiento de los estudiantes, de las inquietudes que atañen a la comunidad académica y que de una u otra manera están expuestos en las líneas que han recorrido las páginas de Goliardos. Hoy, debate y opinión. A lo largo de los últimos 20 años, a pesar de las vicisitudes, creemos que Goliardos ha cumplido con un compromiso con la disciplina histórica, con la sociedad, con los estudiantes y la comunidad académica en general. Creemos que a pesar de los errores, de los silencios, de las diferencias y discrepancias con nuestros interlocutores, Goliardos ha servido como un espacio de difusión crítica y autocrítica, de plataforma de impulso y experiencia para los futuros historiadores. Como lo dijo Mario Barbosa, quienes escribimos ahí en los primeros números. En general, ahora trabajamos como profesores e investigadores y somos gente que está investigando en historia. Y creo que nuestros primeros pintos como historiadores los hicimos en la revista Goliardos sin lugar a dudas. Pues este puede ser uno de los aportes de Goliardos, servir como un laboratorio de ensayo para el futuro profesional, no solo de historiadores, sino también de los investigadores que han participado en el proceso. De igual forma, la revista se ha convertido en una antesala para futuras investigaciones de mayor nivel. Es cierto que varios de los artículos publicados son el resultado del ensayo final o pequeñas investigaciones de los cursos, pero también en nuestras páginas se han expresado los avances de investigación. Solo por ejemplificar, en el último número del anuario se publicó un trabajo de Sergio Espina Romero, profesor de antropología de la Universidad Nacional, fruto de su investigación de maestría en historia titulado Los estudios sobre la historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX, de la narrativa anecdótica a los análisis interdisciplinarios. 3 años atrás, cuando era aspirante a magíster, publicaba
Los sonidos en la historia de Colombia, notas sobre la música en la independencia. También podemos citar el ejemplo de Adriana María Suárez Mayorga, quien publicará en la revista número 6 de 2002 el trabajo titulado La ciudad de los elegidos, crecimiento urbano, jerarquización social y poder político en Bogotá, 1910-1950. Este trabajo después fue la base para su trabajo en maestría. Al igual que Sergio, ella también publicó en el anuario número 33 del 2006, Los juegos de poder detrás de la modernización capitalina, Bogotá, 1946-1948. Y más tarde, la editorial Guadalupe le publicará el libro que lleva el mismo título del artículo presentado en nuestra revista. Como estos casos, hay varios que revelan el papel que ha cumplido la revista. Ahora nuestra aspiración es presentar una revista que sigue cumpliendo el objetivo de evidenciar los pensamientos, ideas y trabajos de investigación de los estudiantes del pregrado, cosa que hoy en día sigue llevando a cabo. Adicionalmente, buscamos que la revista sea un medio más cercano a los estudiantes, que pueda participar en mayor medida en los procesos y sea introduciéndose en el trabajo editorial, ya sea introduciéndose en el trabajo editorial, presentando sus artículos, escribiendo algún comentario o mejor aún, dando nuevos enfoques e ideas para que la revista no se convierta en un espacio rutinario de hojas y letras que no se leen, de voces que no se escuchan. Lo que esperamos para la revista es que siga viva, que más estudiantes se vinculen, que cada día sea más fructífera la discusión y que el espíritu revolucionario combativo, que una vez impulsó a sus fundadores, aunque siga mutando, no abandone a los gobiernos del futuro. Alguien nos preguntaba si la imagen de la revista no estaba mediada por parte de sus integrantes. Creemos que sí, creemos que su credibilidad e impacto en parte, no sabemos en qué proporción, está sujeta a los que hacemos posible el producto, pero sería injusto medir el proyecto editorial por la imagen o percepción que se tenga del grupo de trabajo. Creemos que, como les pondrían los editores del ejemplar número 3, ese es un trabajo privado e invisible. La convocatoria, lectura, discusión, corrección, diagramación y demás etapas que se recorren en este trabajo son silenciosas y solo se hacen visibles en las manos de quienes tienen la oportunidad de obtener un Agoleartos. Hay una pregunta en la editorial del número 13 que es la siguiente: ¿qué importancia tiene participar o no en una publicación estudiantil del pregrado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia? Hoy se la queremos plantear de forma amplia a todos ustedes, que son investigadores profesionales, editores de revistas profesionales, pero sobre todo docentes. De parte nuestra, creemos que es una cuestión que seguimos pensando todos los que de una u otra manera hemos tenido que ver con el proyecto y que esperamos, con algo de ambición, haber respondido para este momento, pues la pregunta va a estar vigente mientras haya Agoleartos. Muchas gracias. Gracias a Felipe. Antes de pasar a una ronda muy concreta de preguntas, valga la cuña, dos de los primeros editores de la revista, Mario y William, nos acompañaron en el evento ya en otros espacios profesionales. Bueno, por favor, preguntas muy concretas, muy cortas. Vamos a invertir máximo 8 o 10 minutos a esta ronda. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces por favor, quien quiera preguntar, el micrófono aquí lo van a pasar. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Juan Camilo Rodríguez. Soy Jorge Gamboa. Ayer se hacía una reflexión y quiero retomarla ahorita un poco, si me permiten, en el sentido de que se estaba presentando en Colombia específicamente un aumento en las revistas, digamos, especializadas en el campo de la historia en los últimos años. Se señalaba eso, lo cual yo me atreví a calificar como una cosa no muy buena realmente, pero escuchando la exposición que hace Juan Camilo y teniendo en cuenta todo lo que nos decía, es muy curioso que en Colombia existan tan pocas revistas de divulgación histórica. Pues perdonen mi ignorancia, pero creo que yo solamente conozco Credencial Historia, que tenga como ese impacto a nivel nacional. Entonces, en este caso yo haría el comentario contrario. Me gustaría que hubiera muchas más revistas al estilo de Credencial Historia. Entonces mi primera pregunta es, en ese sentido, ¿cómo interpreta usted el hecho de que existan en Colombia tan pocas revistas con ese objetivo de una divulgación? En primer lugar. En segundo lugar, pues yo he tenido la satisfacción de contribuir en varias oportunidades a la revista Credencial y curiosamente siempre
los artículos que he escrito en revistas académicas son muy poco leídos. En cambio, los que se escriben en Credencial Historia he recibido comentarios hasta de mis tías, que los han mirado por internet o que les ha llegado a la casa. Entonces, pues es muy curioso esa forma en que Credencial llega, como usted decía, a muchos hogares, pero me parece que hay un problema también en cuanto a la distribución. No sé si yo desgraciadamente llegué a la mitad de la charla, entonces no sé si al comienzo usted hizo referencia al sistema de distribución que tiene la revista, porque creo que valdría la pena revisarlo y mejorarlo de manera que sí sea una revista que uno pueda conseguir en cualquier parte, en cualquier puesto de revista, me refiero a eso. Y por último quería preguntarle si la revista ha pensado en algún momento entrar en el proceso de indexación. Es una pregunta, pero más bien yo le aconsejaría que no. Más bien es decir, para mí lo bonito de escribir en Credencial Historia y también la dificultad que he tenido es que es difícil tratar un tema en 4 páginas, ¿no? Reducir un tema a 4 páginas y reducirlo a un lenguaje accesible al público es una tarea bastante difícil, pero al mismo tiempo le da una libertad que la rigidez de las revistas académicas no permite. Entonces yo sí creo que es bueno que existan ese tipo de espacios. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta más, por favor, y pasamos a las respuestas. A Mauricio. Pues una pregunta para Fernanda. El nombre, seguramente lo preguntaste, yo también tuve que entrar a esa memoria. No, entonces si ya lo dijeron, no hay que repetirlo, ese error. Pero de pronto, bueno, aclarar un poco esto. Y Felipe, también no se trata de... Ustedes no son voceros de las revistas estudiantiles, pero ¿cuál es el panorama, grosso modo, de revistas estudiantiles de historia en el país? Si tiene información, si es una pregunta muy difícil, fuera. Gracias. ¿Alguien más? Rodolfo. Sí, yo solo quiero hacer un pequeño comentario, dado que ayer estuve todo el día, los estuve escuchando a todos los profesores y frente a todo el debate que hay con la indexación y todo este asunto de los puntajes. Entonces yo, perteneciente a la revista estudiantil Goliardos, nos preguntamos siempre por qué los estudiantes de pregrado no pueden participar en las revistas profesionales. Hay algunos espacios, lo sé, en la revista de los Andes, en la revista Caribe, y yo le preguntaba ayer a la compañera de los Andes cómo resuelven el dilema de los puntajes teniendo publicaciones de estudiantes. Entonces parece que se puede hacer. Entonces es una reflexión dado que ustedes vienen discutiendo cómo no caer en ese reformismo, dijeron ayer, o esa humillación, que también alguien lo mencionó de esa forma. Entonces, ¿cómo vinculamos a los estudiantes a esos espacios? ¿Sí? Aquí Felipe nos mostraba que muchos de los estudiantes que estudian en Goliardos han podido participar de otros proyectos editoriales, son docentes, son investigadores, hay unos pinitos, ¿sí? Pero esos pinitos sería bueno que no solo se hicieran en las revistas estudiantiles, sino también se hicieran en las revistas profesionales, en las revistas de los docentes, de los profesores. Y creo que es una forma también de romper, o sea, esa rebeldía que están hablando y que van a hacer un acto y van a hacer una proclama, ¿cierto? Para que Conciencia no imponga un poco de cosas. Creo que también por ahí hay que hacer y hay que reflexionar, porque nos han dicho que únicamente se es científico o se investiga en maestría y doctorado, y entonces los que están en pregrado no lo pueden hacer. Es esa reflexión pues, para ver si se contemplan todas estas proclamas que empiezan a hacer al final del evento. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a las respuestas, por favor. Bueno, muy amable, Jorge, un gusto, porque Jorge Gamboa pues, es habitual colaborador de Credencial Historia y casi que más que responderle, aunque en algunas cosas sí lo haré, le digo que comparto su opinión también sobre los aspectos que expresó.
Sobre lo primero, creo que también es la única revista de divulgación histórica seria pues, que existe en el país. Obviamente a veces la gente dice que no hay divulgación seria, que no puede haber divulgación rigurosa, en fin, pero eso es parte de la polémica que expresaba al comienzo. Lo curioso sobre el asunto de la distribución es el siguiente. Credencial Historia, lo expliqué un tanto en la presentación, pues circula como una revista que va inserta, como un anexo a una revista que es de temas de actualidad, incluso temas de farándula, cosas un poco de jet set, en fin, que es revista credencial. Revista que a su vez pues, forma parte de un grupo financiero, está asociada a una tarjeta de crédito, en fin. Entonces la revista Credencial Historia le llega a los suscriptores tarjetahabientes de esa tarjeta pues, de crédito. Pero adicionalmente se encuentran impuestos de revistas. Adicionalmente, al finalizar cada serie temática, cada año y medio más o menos, se compilan todos los números publicados en un libro que está a la venta en librerías. Usualmente se hace coincidir esto con la Feria del Libro, por ejemplo. Y adicionalmente está en la página web de la revista Credencial, en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango, todos los números completos desde 1990 y por esa vía pues es muy consultada, las estadísticas de consulta son muy altas. Lo curioso decía es que si bien surge como una revista que va inserta en una revista grande, resulta que en los estudios de mercadeo que hacen ellos para suscriptores y para su penetración y demás, se han encontrado con la sorpresa de que mucha gente se suscribe a la revista Credencial, no tanto por la revista Credencial, la grande, sino por Credencial Historia, para tener acceso a Credencial Historia de una manera más rápida y más expedita. Entonces, eso por el lado de la distribución. Ahora, se ha pensado en ocasiones aumentar el número de páginas, pero en una revista mensual con un equipo editorial tan pequeño no es fácil. Sí, yo creo que sí se contaría con el número de artículos para hacerlo, pero el equipo editorial es muy pequeño. La revista, afortunadamente, y esto también contestando un poco la razón por la inexistencia de revistas de divulgación pues, histórica, en nuestro caso pues, se cuenta con un mecenas, que es este grupo financiero, mecenas que también ya permite total libertad en la selección de las series temáticas, en los contenidos de las revistas, selección de autores, etc. Sobre la indexación también lo mencionábamos, es una revista no científica, no universitaria, no en los sentidos pues, convencionales del término, no tiene vocación hacia la indexación, en ningún momento se ha pensado en eso. Nos hemos encontrado en ocasiones con sorpresas porque profesores que han publicado en Credencial Historia, recientemente por ejemplo un profesor de la UIS en Bucaramanga, nos pidió no él sino el departamento de puntaje, créditos, en fin, una certificación de que el artículo que el profesor haya publicado en Credencial Historia formaba parte de una revista indexada. Responderle que no era revista indexada y no le sumaba, no le contaba para los fines del CEVELAC y de todas estas cosas. Pero eso no nos preocupa, digamos, y encontramos siempre gente que quiere publicar en Credencial Historia. Bueno, yo creo que con eso más o menos respondí sus inquietudes que las comparto. Bueno, efectivamente debí poner de pie en el momento en el que hablamos de eso. Básicamente lo que voy a leerte brevemente un párrafo que creo que reúne tu pregunta, y es que justamente los predecesores pensaron en el momento en el que decidieron bautizar la revista con un nombre que expresara la intención de no limitar sus páginas a la reflexión de una disciplina histórica, la cual ya de por sí es una labor titánica, sino de comprender que el oficio mismo del historiador cobra sentido en el momento en el que éste entiende su responsabilidad frente a la sociedad. Es decir, la revista pretende ser un espacio donde estemos pensando los temas transversales de la sociedad colombiana, primero por supuesto, digamos, por nuestra misma naturaleza, pero que también trascienda a una reflexión que sea por lo menos regional, ¿no? Latinoamericana. Nosotros hoy en día, pensando en el artículo para el anuario a propósito de este encuentro,
hicimos una investigación que nos llevó a concluir que estamos recibiendo más contribuciones de personas de América Latina que del mismo país, ¿no? Y que siempre están pensando como en términos de la sociedad. Esa es la idea de ese nombre, ¿no? Que los historiadores no debemos quedarnos solamente en el ejercicio disciplinar, sino ponerlo al servicio de una sociedad. En cuanto a la pregunta que tiene Rodolfo, esa es una cosa que a nosotros nos quita el sueño en el departamento, evidentemente, el asunto de tener a veces que dejar un poco de lado a los estudiantes de pregrado con todos estos asuntos macabros de la indexación, como ya lo he venido diciendo. Yo, por ser muy juiciosa con el tiempo, no leí un párrafo que quiero leer para contarle a Rodolfo más o menos qué es lo que hemos estado haciendo un poco en la revista para tratar de vincular a los estudiantes. Dice así, la participación de la comunidad de estudiantes de pregrado e incluso de maestría muy activa en los primeros años de nuestra revista es hoy cada vez más limitada justamente por los asuntos de la indexación. En esa medida, en la revista encontramos la forma de vincular estudiantes que desde las pasantías o monitorías puedan conocer el oficio editorial, pero que además, mediante la constitución de grupos que giren en torno a nuestra publicación, pueden establecer sus propias redes estudiantiles. Así, un grupo de estudiantes se ocupó de movilizar y alimentar las redes sociales de la revista, una cosa que además a los muchachos de hoy pues, les gusta muchísimo. Otro grupo se interesó en los avatares de la indexación y en hacer el ejercicio mismo de estar revisando todo este asunto. Un tercer equipo interesado en la historia de la radio obtuvo un espacio para que los contenidos de la revista se dieran a conocer mediante programas radiales que se emiten en Javeriana Estéreo. Y un cuarto y último grupo creó la revista estudiantil online Tiempo de Historia, a la cual los invito a todos a conocer. Hoy esos grupos estudiantiles que antes giraban en torno a la revista y que eran dependientes de ella, son equipos autónomos vinculados a la decanatura del medio universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y ya digamos tienen una autonomía mayor que les ha permitido irse poco a poco consolidando como grupo de investigación de estudiantes. Esa ha sido como una alternativa que hemos pensado, pero claro, por supuesto que la indexación obliga a que tengamos que tener esa postura frente a los estudiantes de pregrado y de ahí la invitación justamente con la que cerré mi intervención, que es buscar un espacio de reflexión para ver qué vamos a hacer con la indexación, para poder hacer una propuesta como comunidad académica que tenga por lo menos un primer eco en Curciencias. Gracias. Bueno, para responderle al profesor Archila, desde el semestre pasado se vienen realizando encuentros de delegados estudiantiles de los diferentes departamentos de historia de Colombia y en estos encuentros nos hemos dado cuenta que han habido muchos intentos de proyectos de revistas estudiantiles y muchos de ellos han fracasado. Hasta ahora se están consolidando realmente buenos proyectos de editoriales estudiantiles. Julián es sin duda es pionero y líder en estos, pero la universidad, creo que la Universidad del Atlántico tienen proyectos que se han venido consolidando especialmente por el papel de los medios virtuales fundamentales para este nuevo tipo de publicaciones. Sin embargo, en una posición personal encuentro que esta carencia de publicaciones estudiantiles se debe mucho a que los estudiantes de pregrado sienten hasta cierto punto algún tipo de inseguridad, un miedo a la hora de publicar. Y por ello creo que es fundamental que estos proyectos de publicación estén vinculados tanto el estudiantado como los profesores. Pues los profesores en mucha medida los que reciben y leen trabajos y ellos podrían colaborar con los comités editoriales para recomendar algunos trabajos, recomendar algunos proyectos y así trabajar en equipo para hacer publicaciones. El profesor Heraclio Bonilla quiere intervenir 30 segundos, por favor. Muchas gracias, por ejemplo, mucho. Quería primero saludar a los colegas y a los amigos que están aquí presentes. Desafortunadamente, los dos días anteriores no pude estar todo el tiempo con ustedes. Y la intervención mía es muy breve, efectivamente, y tiene que ver con la intervención excelente del profesor Jorge Gamboa. La pregunta es muy simple. ¿Para quién uno escribe? Si uno escribe para ganar puntos, evidentemente hay que doblar la cabeza frente a conciencias y someterse a los dictámenes de
burocracia, que no siempre actúa de manera coherente. Ahora, si uno escribe para sus colegas, evidentemente las publicaciones de las revistas es un mecanismo, pero mucho me temo que ediciones de 200 o 300 ejemplares no tienen un gran impacto. Yo estoy pensando en la revista que Reina Pastor de Toñeri, la gran medievalista argentina-española, editó en Argentina durante el peronismo. Era una revista de historia social, donde gente muy competente escribía para el gran público los grandes temas, los grandes dilemas de la historia laboral argentina. Estoy pensando en Cambio 16, de un colombiano español desafortunadamente fallecido, que no solamente editaba esa gran revista de atención, tenía igualmente un complemento donde difundían efectivamente para el gran público temas importantes de la historia social de España y de Hispanoamérica. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de colaborar en un suplemento de semana. El último tuvo que ver con los chasques. Me he quedado profundamente sorprendido que ese pequeño artículo de apenas 2 páginas tuvo efectivamente un impacto muy, muy grande que los otros trabajos seguramente no, y el equipo no tuvieron. Gracias. Le toca ejercer la dictadura del tiempo, lo siento, pero tenemos que interrumpir en este momento 15 minutos de descanso y volvemos a la siguiente.